La historia de la tabla periódica en 5 minutos. Hace mucho tiempo, un químico llamado Lavoisier dijo, ¿y por qué no hacemos una tabla periódica? O algo así me lo imagino. Así que en el año de 1789, Antoine Lavoisier logró publicar una lista de 33 elementos químicos, a los cuales los dividió en gases, metales, no metales, tierra. Esta tabla fue rechazada por el mundo científico porque no era precisa, ya que había contradicciones tanto en las propiedades físicas como las químicas. Entonces, Lavoisier, en el año de 1817, se le ocurrió una forma muy ingeniosa de agrupar elementos químicos. A esta le llamó tríadas. Una tríada es una agrupación de 3 elementos similares, como por ejemplo el cloro, el plomo y el sodio. Pero lamentablemente Lavoisier no encontró muchas tríadas. Así que llegaba el año de 1864. Un químico británico llamado John Newcastle, o como se diga, observó que si se ordenan los elementos según su peso atómico, en orden creciente, es decir, el octavo elemento a partir de uno cualquiera, tenía características muy similares al primero. Ello le condujo a establecer las llamadas ley de las octavas, ordenando los elementos en orden creciente con respecto a su peso atómico. El octavo elemento tenía propiedades muy parecidas al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero, etc. Igual que ocurre en las notas de las escalas musicales. Luego un químico ruso llamado Antoine Lavoisier, en el año de 1869, este tipo publicó una tabla periódica que la ordenó según su peso atómico, tal y como lo hizo ese nombre. Pero se le ocurrieron 13 ideas sensacionales. 1. No mantuvo fijo el periodo de repetición de propiedades, sino que lo amplió conforme aumentaba el peso atómico. 2. Invirtió el orden de algunos elementos para que cuadraran según sus propiedades con las de los elementos adyacentes. Número 3. Dejó huecos indicando que correspondían a elementos no descubiertos. Demeter predijo dónde habían que colocarse uno de los huecos y los llamó Ecaboro, Ecaulumino y Ecasilicio. No sé, esos nombres son un poco extraños. Pero años más tarde se descubrieron dónde iban estos elementos, a los cuales sus nombres serían escandio, galio y el germanio. Tiempo después descubrió un nuevo grupo de elementos, los gases nobles, que encontró acomodar en la tabla de Mendeleev. Se puso de manifiesto no solo la veracidad de la ley periódica, sino la importancia y utilidad de la tabla periódica. En la actualidad se ha cambiado un poco la tabla periódica, ya que fue creada por el Premio Nobel en Química, Alfred Wegener. En esta tabla periódica de los elementos moderna podemos observar que aparecen 118 elementos, de la cual 94 elementos son naturales y el resto fueron sintetizados en el laboratorio. Del 95 al 100 son elementos que existieron en algún momento en la Tierra, pero hoy en día no están en la naturaleza. Los elementos químicos están ubicados en la tabla de acuerdo a su número químico o cantidad de protones por su disposición de electrones y sus cualidades químicas. Se colocan elementos que tienen un comportamiento parecido en la misma columna. La tabla periódica no se pudo desarrollar anteriormente debido a que no había suficientes elementos descubiertos. Llevó 2 siglos lograr conocer una buena cantidad de elementos químicos, así como poder entender sus propiedades. Hasta que llegamos a esta tabla que les muestro a continuación. Bueno amigos, gracias, hasta la próxima.